¿Debido a qué? A la temperatura de las muestras de agua que pueden ser diferentes, ¿no? Es decir, quizás la temperatura, eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice, puede ocurrir que las piezas de prueba, ¿no? Los equipos, ¿no? Reporten un pH, ¿no? Diferente debido a que la temperatura de las muestras de agua pueden ser diferentes. Entonces lo que estábamos diciendo acá es que quizá, ¿cierto? Que quizá, ¿sí? Que quizá la temperatura tiene que ver, influye, ¿no? Influye en la medición, ¿cierto? En el equipo, ¿no? Entonces, si tienes un agua de la misma calidad, digamos, con otra agua o de la misma calidad, y o tenemos dos muestras de ello, de agua de la misma calidad, pero una a una temperatura y la otra a otra temperatura, ¿no? Esto va a influir en la medición que tengan porque estamos midiendo el pH, ojo, no la temperatura, sino el pH, ¿no? Puede influir en que las mediciones que hagan los instrumentos o los equipos influyan, ¿no? Influyan y tomen diferentes medidas de calidad. Eso es lo que se quiere descartar, ¿no? Entonces, muestras de agua pueden ser diferentes en este proyecto. La temperatura sería el factor que no nos interesa medir. Lo que yo no estoy midiendo la temperatura, a mí no me interesa medir, pero que lo que estoy viendo es que puede tener una respuesta o puede tener un efecto, mejor dicho, sobre las mediciones que voy a hacer o sobre el factor que estoy en este caso determinando, que son el tipo de equipos, ¿no? Entonces, ingeniero, disculpe. Sí, cuénteme. Buenas tardes. Mi compañero Eduardo dice que está tratando de entrar hace rato y Hace si lo rato, podría aceptar. ahorita a las 12:50 ingresa. Viene tarde. Ya la acepté. Gracias. Gracias. Ya. Ok, ya está aceptado. Bien, entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y entonces, con esos tipos de experimento que podemos tener de esa manera, pues vamos a aplicar lo que se llama el diseño del bloque completamente al azar, ¿no? Completamente al azar. Bueno, en este caso sí se deben bloquear, o sea, medir también, ¿no? Tener, digamos, muestras de agua con diferente temperatura, eso es lo que dice, deben bloquear. Ese bloquear es el factor que estamos viendo en este caso de la temperatura, ¿no? Entonces, y utilizar cada uno de los potenciómetros en cada muestra de agua, es decir, hacer mediciones de la misma agua, de la misma muestra, ¿cierto? Pero con temperaturas diferentes, para ver esa variación, ¿no? Esa variación que tiene si es que la muestra de agua que tiene la misma calidad, digamos, la misma calidad, ¿cierto? O es de la misma agua, ¿sí? La muestra, queremos ver si es que a temperaturas diferentes las mediciones son diferentes del pH, si es que está influyendo la temperatura, ¿no? Entonces, lo que hacemos, pues, es tomar, pues, ¿no? Además, adicionalmente a eso, ¿no? Las muestras no solamente de una temperatura, sino la misma muestra con temperaturas diferentes. Y bueno, y así la variación de la respuesta será debido solo al efecto. Es decir, si es que al final no veremos que no influye, no influye la temperatura, pues simplemente será efecto de los potenciómetros, o sea, de los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y si no, pues veremos cuánto influye, por qué está influyendo ese factor temperatura, ¿no? Vamos a ver si es que eso tiene un efecto, la temperatura, en las mediciones que hacen, ¿no? De cada uno de los potenciómetros, en este caso de equipos, ¿no? Entonces, como decía, un diseño de bloques, bueno, es adecuado cuando el objetivo del experimento es comparar, dice, los efectos de diferentes tratamientos, evitando el efecto de factores que no nos interesan, que ya lo vimos, ¿cierto? Evitar las diferencias entre relaciones experimentales, no permitan determinadas diferencias, medir los efectos de los tratamientos en condiciones experimentales distintas, mantener un error dentro de cada bloque lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, como les decía acá, dividimos en bloques, ¿no? Las unidades o los grupos o las unidades experimentales, más las vamos a dividir en bloques, de modo que las observaciones que se realicen dentro de cada bloque se realicen bajo condiciones experimentales semejantes también. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
En el bloqueo dice, en el factor de bloqueo, el experimentador no está interesado en investigar nuevamente, como les decía, las diferencias de respuesta entre los niveles de factor de bloque. No es mi interés, pero quiero no asegurarme, digamos, ¿no? De tener en cuenta para ver si es que eso está influyendo, ¿no? Y siempre y cuando se pueda, pues también dice, ¿no? Es una buena estrategia, ¿no? Para descartar algunos factores que pueden estar influyendo, ¿no? Y cuando sea posible dividir las unidades en grupos. Esta estrategia es buena, dice, siempre y cuando sea posible dividir. O sea, si es posible determinar muestras teniendo en cuenta los factores de bloqueo diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, las muestras de agua en diferentes temperaturas, ¿no? Que sea la misma, pero que en diferentes temperaturas, ¿no? Si es posible, podemos hacer uso de este ese tipo de diseño experimental que se llama DBCA, ¿no? Entonces, este DBCA, pues consideramos, ¿no? Lo estamos repitiendo, que se define acá. Vamos a ver un ejercicio ya. Entonces, acá, este es el nuevo diagrama, o el diagrama del DBCA. Recuerdan que en el DCA solamente aparecía un tratamiento, digamos, ¿no? Un factor principal, este factor que estaba ahí arriba, con sus diferentes niveles, ¿no? Factor, en este caso, en el de los zapatos, el factor era el tipo de cuero, ¿verdad? Y el tipo A, B, y C y D que teníamos. Pero ahora aparece otro factor aquí, y que lo vamos a llamar bloque, o factor bloque, ¿no? Aparece acá con sus diferentes niveles también, ¿no? De repente diferentes temperaturas ahí, ¿no? Diferentes temperaturas. Y podemos hacer también los niveles, la temperatura con diferentes niveles de temperatura, ¿no? A diferentes niveles de temperatura. Entonces aparece el otro bloque acá. Entonces vamos a ver si es que, qué influencia tiene este bloque de acá. Aparte de que vamos a determinar, ¿no? Si hay influencia, si estos factores tienen algún efecto dentro de las unidades experimentales, y también vamos a ver si es que estos influyen en nuestro factor de interés, ¿no? De acuerdo al problema. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a aplicar nuevamente lo que se llama el análisis de varianza, ¿sí? El análisis de varianza. De este modelo dice, fijos del diseño bloque completamente aleatorio. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a formular primero nuestras hipótesis. Y fíjense, nuestras hipótesis es para los tratamientos, es decir, para el factor común, ¿no? Para el factor común. ¿Qué hacemos? Bueno, nuestras mediciones aquí, en este caso de estos diseños, siempre se tratan de los promedios, promedio de temperatura, promedio de medición, promedio de pérdida de peso. Entonces, acá lo que decimos es que los promedios de los diferentes factores, ¿cierto? O no de los factores, sino de los diferentes, ¿cómo se llama? Niveles, nivel 1, nivel 2, hasta nivel T pueden tener, ¿no? Los diferentes niveles, promedio de los diferentes niveles, dependiendo de qué estamos midiendo, peso, estamos midiendo temperatura, pH, no sé, que el diferente promedio, ¿sí? O los promedios de los diferentes, en este caso, niveles del factor son iguales. ¿Ya? Esa es nuestra hipótesis nula, ¿cierto? En todo caso, ¿sí? Nuestra hipótesis alterna será que al menos dos de ellos son diferentes. En el caso de los equipos que van a medir el pH, diríamos pues, el promedio del valor del pH, ¿cierto? De cada equipo será, porque los equipos son los niveles, de cada equipo es igual. Es decir, diremos que no tiene efecto, que cualquier equipo que mida me va a medir el pH iguales, o sea, me va a medir el pH igual, ¿sí? Elegir el equipo no influye en los equipos para mi medición. ¿No? Y nuestra hipótesis nula sería pues, que al menos dos de los equipos, ¿no? Al menos dos de los promedios, dice, dos de los equipos, pues miden diferente, sus promedios son diferentes. Esa es nuestra hipótesis alterna, ¿no? Al menos dos. Esto es para los tratamientos, es decir, para el factor, en todo caso, que vemos acá, factor principal.
¿no? El factor que nos interesa, el factor de interés. Y tendremos también acá una nueva, ¿no? Un diseño de una nueva, ¿no? Una hipótesis nula y una hipótesis alterna para los bloques, ¿no? Entonces, para los bloques. Igual también haremos que el promedio de ellos, ¿no? Es